ya está. Muy bien, pues la sesión de hoy vamos a hablar sobre la emoción y las bases cognitivas y neurales de la emoción. Y la última parte de la clase, si habéis tenido la oportunidad de leer los dos textos que os mandé, de Freud y de Toni Morrison, los vamos a comentar. También en relación con la agresión y los sesgos raciales también. Como siempre, si queréis participar o comentar o preguntar, levantáis la mano y os doy la voz. Bueno, vamos a comenzar con conceptos básicos sobre las emociones. Hay diferentes teorías sobre las emociones, pero bueno, hay como dos puntos en las que todas convergen, y es que las emociones son respuestas a estímulos que son especialmente significativos o relevantes para el organismo o para el individuo. Y también que las emociones tienen diferentes componentes, ¿no? Que normalmente se reducen a tres, que es la vivencia emocional subjetiva, que hace referencia a que el significado, o sea, que la emoción va a depender del significado que dé la persona a eso que está generando la emoción. Por tanto, no es el estímulo quien determina la emoción, sino la evaluación subjetiva, el significado personal que da cada persona a ese estímulo. Eso es un poco relacionado con lo que hablábamos la semana pasada del estrés, ¿no? O sea, no es el evento estresante o esa situación lo que va a generar la respuesta de estrés, sino que es la evaluación subjetiva que hace cada persona. Pues en el caso de las emociones, igual. Las emociones también van a generar unas respuestas fisiológicas que son... ¿No me veis? Rosa, ¿no me veis? Sí, te vemos. Ahora sí. Ahora sí. Vale, muy bien. Es que a veces igual hay eso, que se va la señal o lo que sea. Bueno, os estaba diciendo que también las emociones generan respuestas fisiológicas, pues por ejemplo modificaciones de la tasa cardíaca, de la respiración, de la sudoración. Y todas estas reacciones fisiológicas, digamos que son automáticas, que no las decidimos. Y luego también la emoción suele tener este componente expresivo, ¿no? Expresiones conductuales, como cambios en la postura, en los gestos, en la voz, en las expresiones faciales, ¿no? Esto va a estar relacionado con el componente, la función comunicativa de las emociones también, que digamos que las emociones nos informan a nosotros mismos, como hablábamos del estrés la semana pasada, que tenemos que darnos cuenta de qué nos está diciendo nuestro propio cuerpo, pues que las emociones de alegría, de tristeza, de bienestar, de malestar, de enfado, también tenemos que intentar escuchar a nuestro cuerpo porque es informativo, pero a la vez esas respuestas conductuales que generan también son informativas para las personas que tenemos alrededor, ¿de acuerdo? Entonces va a tener esa función también, como vamos a ver ahora, comunicativa. Las emociones son importantes en diferentes procesos evolutivos, como estamos hablando en el desarrollo de la comunicación, cuando aprendemos a comunicarnos, a hablar, en el establecimiento de vínculos afectivos como el del apego, también para desarrollar ciertas capacidades cognitivas como el desarrollo moral, y para otros muchos aspectos, ¿de acuerdo? Y digamos que, como vamos a ver, la emoción y la cognición, o sea, muchas veces desde la tradición perdón. Ay, últimamente me pasan estas cosas que se me va haciendo. Platón, perdón, con la tradición
platónica, digamos que se separa desde entonces y luego ha seguido tradicionalmente hasta prácticamente el siglo XX, se ha separado lo que es la emoción de la cognición, ¿no? Como de la racionalidad y la emoción. Pero vamos a ver cómo hoy en día la concepción que se tiene es que trabajan coordinadamente, ¿no? Y que esa información que nos da la emoción también es considerada por los procesos cognitivos más racionales, como la toma de decisiones o otros aspectos, y porque es informativo. Las emociones también organizan y motivan la conducta, nos llevan a actuar o nos inhiben de actuar. Son procesos... perdón, Rosa me dice si la presentación está en Leguela, todavía no, pero la pondré después. Son procesos de cambio en relación con el entorno, sobre todo si es relevante ese estímulo que nos está generando esa emoción. Entonces, en función de la relevancia de ese acontecimiento, va a generar un carácter placentero o displacentero en nosotros mismos. También va a implicar eso, que comuniquemos a otras personas y impliquemos a otras personas. Digamos que eso puede ser positivo en el sentido de cuando algo me hace daño a mí, yo lo expreso y las otras personas se alejan también de eso que me está haciendo daño a mí. O a la vez, yo cuando me muestro, digamos, algunas emociones es para que la gente venga a mí, las comparta con ellas o me deje un espacio. Por tanto, las emociones también son positivas para regular los grupos. Y luego están vinculadas, como os estoy diciendo, con esa parte más racional, más cognitiva, ¿no? Gran parte de las experiencias emocionales también están vinculadas con nuestros objetivos, con nuestros deseos, con nuestras preocupaciones. Por tanto, no se puede hacer esa separación drástica entre la emoción y la racionalidad. Hay diferentes conceptos también sobre la emoción que se separan, ¿no? Como pueden ser los estados de ánimo, que hacen referencia a estados emocionales de larga duración, que normalmente no suelen tener un estímulo específico que los genera, sino que suele ser algo mucho más inespecífico. Por ejemplo, pues el hecho de tener una época como de irritabilidad, o tener un estado más depresivo, o tener una época más, ¿no?, positiva, más eufórica. Luego tenemos la emoción o sentimiento o afecto, que suele estar vinculada con estímulos muy específicos y que suele tener una duración breve, que son esas reacciones pues, de ira, de tristeza, de alegría, puntuales ante algo concreto. Y luego a veces se suele dar un episodio emocional que está vinculado con algo concreto, cuando pasa algo, ¿no? Pero que nos dura, digamos, más que esa emoción puntual. Pues puede ser que haya habido un conflicto interpersonal. Si ahora te doy voz, un segundo, Juancho, que haya habido un conflicto interpersonal y entonces que esté varios días pues intentando gestionar ese conflicto, o que haya pasado algo muy positivo también y que esté esos días, digamos, arrastrando o viviendo esa emoción. ¿Sí, Juancho? Buenos días. Siempre he tenido la duda de si la siguiente secuencia es correcta. Una emoción nos provoca un sentimiento que nos mueve a una acción. ¿Es así? Y nunca he tenido vamos a ver. Y nunca he tenido es que hay diferentes... La secuencia... Sí, perdón. Sí, y luego, por afinar un poco más, siempre he tenido dificultad en diferenciar emoción y sentimiento. Lo veo aquí, que prácticamente es lo mismo, pero yo confundo, lo confundo, la verdad. Vale, respecto a la secuencia lo vamos a ver ahora. Digamos que las teorías de la emoción intentan responder a esta pregunta que tú planteas. ¿Qué es antes, no? ¿Qué es antes? Los cambios corporales que son antes, la experiencia subjetiva
que esa es la respuesta que damos y entonces vamos a intentar organizar. Y respecto a la diferenciación entre emoción y sentimiento, digamos que la literatura se suele utilizar de manera indistinta, se favorece más el término de emoción al de sentimiento, pero sí que es cierto que sentimiento ha tenido como una connotación más vinculada con la experiencia subjetiva, ¿no? No tanto con los cambios fisiológicos, ¿no? O con las respuestas que tenemos, sino con esa experiencia subjetiva y por tanto también un poco pues, literaria o que está vinculada con la expresión de esa emoción, con esa parte expresiva, ¿de acuerdo? Entonces, pero se pueden utilizar indistintamente. Vale. Estaba pensando, por ejemplo, en el sentimiento o la emoción de piedad, la piedad. ¿Qué es? ¿Una emoción o un sentimiento? Serían las dos cosas, pero sí que es cierto que cuando vamos como vamos a ver después, hay emociones básicas que son emociones eso, pues como la tristeza, la alegría, el enfado, el asco, o sea, son emociones básicas que entre todas las culturas que compartimos con los animales, que son emociones muy, muy básicas, digamos. Y luego hay emociones que son mucho más elaboradas, que son propiamente humanas, como la que estás haciendo referencia, ¿no? Y que tienen también, algunas de ellas, como esas tan complejas, ese componente cultural también. Es decir, has hecho referencia creo que a la piedad, ¿no? Sí, la piedad, sí. Por ejemplo. Bueno, pues digamos que eso tiene un componente cultural muy fuerte y que probablemente esos procesos o esas emociones de piedad se vivan un poco diferente en España que en Japón, aunque haya aspectos conjuntos. Por tanto, como vemos, el espectro de las emociones es muy amplio y digamos que en función de la complejidad de esa emoción también se van a activar algunos procesos comunes y otros procesos un poco distintos que vamos a ver. Vale. Muy bien, Juancho. Ahora voy también a responder tu respuesta un poco más tarde sobre la secuencia. Respecto a la función de las emociones, ya hemos anticipado un poco, hay una función preparatoria, ¿no? Desde el punto de vista adaptativo, para adaptarnos de manera adecuada al ambiente. Como hablamos con las respuestas de miedo, pues para enfrentarnos a una situación en la que nuestra vida corre peligro y entonces pues para prepararnos para huir o para atacar, ¿no? Luego también hemos estado diciendo que también las emociones cumplen una función social que permite comunicar nuestros sentimientos a los demás y también regular en el modo en el que los otros actúan con nosotros. Si yo estoy enfadada, los otros lo ven y probablemente me dejen tranquila hasta que se me pase y después se aproximen. Por tanto, en vez de que se aproximen y que digamos que el conflicto aumente porque tengamos una discusión o una pelea, esa emoción, esas expresiones de enfado van a hacer que el grupo se autogestione. Entonces, fomentan y facilitan la interacción social, ¿no? Respetando, o sea, compartiendo esos momentos de alegría o esos momentos de conflicto o de tristeza, pero también alejándonos o dejando el espacio adecuado cuando uno está enfadado o tiene esos momentos de ira. Por tanto, están involucradas en crear, mantener y disolver las relaciones, motivan muchas veces la búsqueda de proximidad y ayuda cuando creemos que podemos ayudar a otra persona, son señales que nos indican que podemos acercarnos o no, evitan el enfrentamiento con un agresor, evitan mayores enfrentamientos. Y luego hay determinadas emociones que estas no son de las básicas, como hemos adelantado, como la vergüenza, el orgullo, la culpa, que son emociones que aparecen especialmente en los humanos y no en otros animales, que están vinculadas con nuestra organización social que es tan compleja y que, digamos, ajustan o nos ayudan a ajustar o a
digamos, poder convivir en estas sociedades tan complejas. Y luego también tiene una función comunicativa al propio sistema cognitivo y conductual, para que se ajusten nuestros sistemas cognitivos, hemos dicho, nos influyen en la toma de decisiones, para realmente calibrar de las opciones que tenemos, cuál es la que tiene un peso emocional también, que es importante, y digamos que si tomamos decisiones sin este peso emocional, no solemos tomar decisiones muy adaptativas, ¿no? Personas enfermos neuropsicológicos que tienen una afectación, por ejemplo, del lóbulo frontal y que no les llegan las señales emocionales a ese lóbulo frontal, digamos que toman unas decisiones caóticas normalmente sobre su vida. ¿De acuerdo? Y no es que no puedan tener, o sea, ellos saben perfectamente lo que está bien y lo que está mal, pero no son capaces de dar el peso adecuado cuando tienen que tomar decisiones sobre su propia vida. Por tanto, las emociones son importantes, informativas también para el sistema cognitivo y para ajustar la conducta. Simplemente una pequeña reflexión sobre que no todas las experiencias emocionales son adaptativas. Obviamente podemos ir al extremo, ¿no? Como las fobias o la excesiva agresividad, digamos que cuando se va a un extremo, o también la euforia, ¿no? Por el otro lado, euforia mantenida sin ningún vínculo con la realidad, es decir, emociones extremas como, digamos, que están desvinculadas de la realidad, como pueden ser los dolores que están desvinculados de la realidad, ¿no? Que no tienen una justificación física para aparecer, pero que a veces el cerebro las genera, ¿no? Pues como cuando a una persona le cortan brazo, por ejemplo, y tiene dolores en ese brazo que no existe, pero el cerebro genera esos dolores, ¿no? Entonces, igualmente, el cerebro puede generar emociones que están desvinculadas o que no tienen una relación con lo que sucede alrededor, ¿no? Como las fobias, que sería un miedo excesivo y no justificado por los estímulos, o una agresividad excesiva o una euforia excesiva, ¿de acuerdo? Entonces, esto serían, digamos, como respuestas emocionales extremas que no serían adaptativas. Pero en general, la utilidad del sistema emocional sí que es adaptativo, como hemos comentado. Bueno, aquí hay una tabla que tampoco voy a entrar porque no tenemos mucho tiempo, pero si os apetece reflexionar sobre las emociones más básicas, ¿no? Cuál es el objetivo que tienen, cuál es la apreciación, la tendencia de acción y la función que generan, pues las tenéis aquí, ¿no? Por ejemplo, pues, la alegría normalmente refuerza las estrategias de éxito, nos hace buscar nuestras habilidades, nos ayuda a afrontar nuevos retos porque podemos anticipar la alegría que vamos a sentir cuando los haya oído. Bueno, y diferentes las funciones de las diferentes emociones. También, o sea, no solo la propia respuesta emocional es adaptativa, sino que se han hecho propuestas sobre que las propias emociones, las expresiones emocionales, tienen una justificación adaptativa, ¿no? Que digamos que no son arbitrarias, las caras que ponemos cuando tenemos miedo o tenemos asco, por ejemplo, sino que han cumplido evolutivamente una función, ¿no? Entonces, esto es una propuesta. Por ejemplo, normalmente cuando tenemos miedo abrimos los ojos y la nariz y, por tanto, la explicación funcional que se da de esto es que facilita, ¿no?, tener un campo de visión más grande y también, y por tanto, utilizar esa información en esos momentos, ¿no?, de miedo o amenaza, y también aumentar la velocidad de respiración para preparar la ataque. Y sin embargo, de asco normalmente tenemos que cerrar la nariz, cerrar los ojos. Y entonces, la funcionalidad que puede tener esto es que cerramos el campo de visión y entonces evitamos ver estímulos desagradables, y también al cerrar las fosas nasales también disminuye el mal olor y la posibilidad de que, digamos, se
produzcan gérmenes o virus que pueden ser negativos para nosotros. ¿De acuerdo? Por tanto, no solo la emoción, sino también las expresiones pueden tener su componente adaptativo. Bueno, ¿son las emociones universales? Pues hemos dicho eso, que hay algunas que sí, las más básicas, ¿no? Paul Ekman, que ha sido un investigador durante la segunda mitad del siglo XX que ha estudiado las emociones, y otros muchos, digamos que hay un acuerdo en el que hay por lo menos estas emociones básicas de alegría, tristeza, miedo, enfado, sorpresa y asco, que están presentes a lo largo de toda nuestra vida, están presentes con ligeras variaciones en las diferentes culturas y de hecho somos capaces de entenderlas en otras culturas también. Aparecen en animales, aparecen en niños muy pequeños, e incluso en personas, por ejemplo, invidentes, ¿no? que tienen ceguera congénita. Se han hecho experimentos en intentar, por ejemplo, con atletas de Juegos Olímpicos y Paralímpicos, con personas videntes y con ceguera de estos atletas, y mostrar sus fotos para que un grupo de personas que no sabían realmente si tenían ceguera o no, si eran videntes o invidentes, para que si creían que habían ganado o perdido, ¿no? Y entonces no había diferencias significativas, es decir, las personas simplemente por las emociones no podían decidir si eran videntes o invidentes, porque las expresiones eran parecidas. Por tanto, parece que toda la expresión, hay, sobre todo de estas básicas, está compartida, y que tiene un componente hereditario, que desde muy pequeños y con otros animales y en diferentes culturas, y aunque seamos invidentes, tenemos una base común de esta expresión emocional. Bueno, respecto a lo que me preguntaba Juancho sobre las teorías de la emoción, pues, ¿y cuál es la secuencia de los pasos en una expresión o en una experiencia emocional, ¿no? Pues parece que la secuencia clásica es que primero aparece el estímulo, por ejemplo, en este caso, pues un oso que parece peligroso, que luego genera el miedo, la experiencia subjetiva, y que una vez que hemos tenido esa experiencia subjetiva, se producen esas respuestas del cuerpo, ¿no? Esas respuestas de aumento de ritmo cardíaco, sudoración, etc. Pero ya desde el siglo XIX, con un psicólogo clásico, el padre de la psicología en Norteamérica, que es William James, propuso una teoría de la emoción un poco diferente, en la que es el estímulo quien genera esas respuestas emocionales involuntarias, ¿no? De aumento de tasa cardíaca, de respiración, y es al darnos a percibir esas variaciones corporales cuando construimos esa experiencia subjetiva, ¿no? Entonces parece que la emoción implica la interpretación de nuestras respuestas corporales ante esos estímulos, y eso es la experiencia subjetiva que normalmente reconocemos como emoción, aunque todos los componentes la formarían. Se han hecho diferentes experimentos ya clásicos como los de Ekman y ahora más actuales como vamos a ver después, para realmente ver si esta teoría de James tiene viabilidad. Por ejemplo, se pide a los participantes que adopten determinadas expresiones faciales mientras ven las fotografías, pero no se dice que están adoptando unas expresiones emocionales, se les dice frunce el ceño o abre los ojos o abre la boca. Entonces, una vez que tienen esa posición corporal, se les pide que mantengan esa posición viendo esas fotografías, y después se les pide que evalúen cómo se sentían. Entonces, las expresiones en las que se les hacía fruncir el ceño, aumentaron los sentimientos de enfado y disminuyeron los de felicidad, comparado con los que se les hacía, por ejemplo, poner expresiones sonrientes teniendo, por ejemplo, un lápiz en la boca, ¿no? Que tienes esta posición como con los labios extendidos. Por tanto, parece que el hecho de alterar estas posiciones, estas expresiones
corporales modifica la experiencia subjetiva de la emoción. Y como os digo, este es un experimento dentro de una serie de experimentos que se han hecho sobre todo por Cady, que es una profesora que ha trabajado mucho este tema y que también queréis verlo. En este experimento lo que se tiene son participantes ingenuos que tampoco saben que se está estudiando la emoción y que se les dice que se están estudiando sobre registros fisiológicos, ¿no? Que se quiere saber, adoptando diferentes posturas, si el registro, por ejemplo, de la tasa cardíaca está bien, se registra bien si se pone arriba o debajo del corazón. Entonces, bueno, esta es la presentación del experimento para que no sepan cuál es el objetivo concreto y no alteren los resultados. Pero realmente lo que se manipula es las posiciones que tienen esos participantes. A algunos se les sugiere que tengan posiciones que ellos vinculan con posiciones de alto poder, con posiciones expansivas, con posiciones que vemos en el mundo animal cuando se están expresando emociones de dominancia, ¿no? Pues poner los brazos en alto o poner expresiones de apertura, ¿no? En el que, digamos, se abren los hombros, se muestra la cabeza, se muestra el pecho, ¿no? Y son posiciones como de dominancia o expansivas. Y a otros se les pide que adopten posiciones de bajo poder, ¿no? Posiciones más de protección, como protegerse con los brazos o con, ¿no? Posiciones cerradas, digamos. Insisto que estas son posiciones que se ven naturalmente en el mundo animal o en el mundo humano, ¿no? Nunca no habéis visto a vuestros jefes o... Iba a decir a vuestras jefas, pero sobre todo a vuestros jefes, ponerse así, entras en el despacho y te reciben así. No sé si habéis tenido esa experiencia, yo muchas veces. Eugenia, y también en nuestro caso ¿sí? las piernas abiertas. Eso es, sí. Creo que te hace referencia al man sprinting este de que habla la otra, sí, ¿no? Ahora mucho. Que en el metro, como los hombres, ¿no? Normalmente. Sí, sí. En el fondo son posiciones de dominancia también, ¿no? Entonces, bueno, lo que hacen a estos participantes es, durante un minuto tienen que adoptar esas posiciones. Simplemente se dice que es para probar los electrodos, si registran bien. Ellos no tienen nada que ver, ¿no? O sea, ellos no saben qué se está intentando generar. Y lo que se mide después es una tarea de apuesta de riesgo, ¿no? Hasta qué punto arriesgan, ¿no? Hacer una apuesta de riesgo en el que pueden perder 2 pero ganar 4, o hacer una apuesta seguro en el que seguro que ganan 2, ¿no? También se les pasa un autoinforme de sentimiento de poder para que indiquen de 1 a 4 cuán poderosos se sienten, y se miden en la saliva los niveles de testosterona, que es la hormona de la dominancia, y de cortisol, que ya hemos visto que es la hormona del estrés, ¿no? Y entonces se miden antes y después de la manipulación de las posturas corporales, ¿no? Entonces los resultados son que las poses no verbales de alto poder para los que bajo poder producen un aumento en sentimientos subjetivos de poder, un aumento de la tolerancia al riesgo, es decir, que apuestan más, se sienten como más seguros para apostar, y también aumentan los niveles de testosterona, que es la hormona de la dominancia, y disminuyen los del estrés. ¿De acuerdo? Por tanto, estamos viendo cómo esta teoría de la emoción propuesta por James se ve reforzada por estos resultados, en el que simplemente unas modificaciones en las expresiones corporales van a modificar nuestras cogniciones y nuestras respuestas corporales fisiológicas, por ejemplo, a nivel hormonal. Bueno, ¿cuáles serían las bases cognitivas de una de estas emociones más básicas? Bueno, no sé si queréis, antes de seguir con esto, hacer algún comentario o pregunta.
Bueno, pues seguimos entonces con las bases neurocognitivas del miedo, que como os decía, vamos a centrarnos en el miedo porque es la emoción que más se ha estudiado, que se tiene una idea más clara sobre qué sucede cognitiva y neuralmente, y porque es una emoción muy relevante, ¿no? Entonces, ya vimos en el estrés como la amígdala es un área del sistema límbico que está dentro, muy profundo en el cerebro, que compartimos con otros animales, que también aparece estructuras equivalentes en otros animales y que está muy vinculada con esta emoción de miedo y amenaza, ¿no? Vemos como ¿qué sucede cuando estirpamos la amígdala a animales, ¿no? Vemos como la rata sin amígdala pierde de miedo y la sensación de amenaza ante los depredadores. Vemos como en especies sociales también tiene unas consecuencias a nivel social el hecho de no tener amígdala. Por ejemplo, en los macacos, en los que se secciona la amígdala y se les devuelve a la selva, lo que ven, como no tienen miedo a los componentes dominantes del grupo, entonces no se ajustan porque no respetan las jerarquías. Entonces, claro, crea mucho conflicto, porque digamos que se meten, ¿no?, con el dominante, y entonces no acaban de ajustarse bien socialmente y suelen recibir rechazo social y se quedan sin apoyo. ¿De acuerdo? Por tanto, la amígdala es importante tanto para protegerse, ¿no?, para reconocer estas respuestas ante posibles estímulos que son negativos para nosotros, pero también vemos que tienen una determinada, tanto para bien como para mal, ¿vale? La amígdala también está muy vinculado no solo con la emoción de miedo, sino con las respuestas asociadas a esa emoción. Y una de las respuestas importantes es la agresividad. Existe una correlación positiva entre la activación de la amígdala, es decir, cuando la amígdala está muy activada también hay puntuaciones en nivel de agresividad muy altas, ¿no? Y cuando la amígdala está poco activada, esas puntuaciones de la agresividad están muy bajas. Por tanto, se correlacionan, o sea, que van a la par el grado de nivel, ¿no?, de activación de la amígdala y de agresividad. Y sin embargo, otras áreas que hemos visto que están especialmente desarrolladas en los humanos, como puede ser la corteza frontal o prefrontal, que es la que está más anterior en el cerebro, lo que actúa es para inhibir esta respuesta agresiva, esta activación de la amígdala, ¿no? Entonces, la corteza frontal o prefrontal más específicamente se relaciona con estos procesos inhibitorios de la activación del sistema límbico o de la amígdala en este caso. Por tanto, puede regular y controlar esta respuesta agresiva, ¿no? Entonces, bueno, luego seguiremos comentando esto con las posiciones de Freud, ¿no? Que parece que Freud decía, bueno, nosotros somos seres agresivos por naturaleza, ¿no? Y nuestra felicidad, nuestro bienestar solo se va a lograr cuando logremos satisfacer esas pulsiones primitivas, ¿no?, sexuales o agresivas. Bueno, pues realmente la perspectiva neurocognitiva nos da una visión un poco diferente, en la que realmente tenemos de manera natural tanto mecanismos que generan esa agresividad, que puede ser positiva para defendernos o para huir, pero que también tenemos de manera natural mecanismos de control, porque
hay momentos en los que inhibir esa agresividad es mucho más adaptativo. ¿De acuerdo? Por tanto, lo que quiero decir con esto es que de manera natural, el cerebro, de manera natural, en esa interacción entre lo genético y lo aprendido, ¿no?, que es el cerebro plástico que se va construyendo a lo largo de la vida, genera también respuestas que son adaptativas vinculadas con esos procesos de control, en este caso de la agresión. Bueno, por tanto, hay al menos dos vías claras del miedo, de la agresión o de esa respuesta vinculada con el miedo. Una vía que va, digamos, desde áreas muy profundas, desde el tálamo, directamente a la amígdala, ¿no? Es cuando se procesa ese estímulo potencialmente negativo, hay esa activación de la amígdala directa que va a generar esa emoción básica de miedo y esas modificaciones corporales, esa activación corporal que nos va a generar también esa respuesta rápida, ¿no?, de agresividad. Y sin embargo hay otra vía lenta que pasa desde el tálamo por el córtex prefrontal antes de llegar a la amígdala. Y esta es la que va a estar vinculada con emociones más complejas, no esa emoción de rabia o de agresividad o de miedo, sino esas emociones más complejas de las que hablábamos antes, como por ejemplo vinculada con el miedo, los celos, ¿no?, que son miedo a perder algo valioso, pero que es un miedo mucho más elaborado y más complejo que ese miedo ante un ataque de un león. ¿De acuerdo? Entonces, en esas emociones más complejas va a estar vinculada esa elaboración cognitiva de la amígdala, cognitivo-emocional. También va a permitir esa vía lenta que pasa por la corteza prefrontal antes de llegar a la amígdala, un análisis cognitivo de qué me está generando, por qué me está generando esas respuestas emocionales, y vamos a poder desencadenar esos procesos inhibitorios y de control del comportamiento y del control de la emoción. Podemos aprender a que determinados estímulos que en un principio nos generan ese enfado, intentar elaborar esos procesos para controlar esas respuestas de enfado o de agresividad. Por tanto, naturalmente tenemos la capacidad para la agresión, pero tenemos la capacidad para controlar la emoción. Entonces, a veces reduciendo esto, y que es una frase no muy académica, digamos, pero que tiene potencia, suelo decir que naturalmente podemos ser ratas, o sea, porque compartimos con ellas esta vía rápida, o podemos ser seres humanos ¿no?, utilizando esta vía lenta. Obviamente, ser ratas en momentos muy determinantes en los que nuestra vida corre peligro es muy bueno, porque no nos da tiempo a analizar ni queremos analizar. Esa vía rápida, no tan animal, muchas veces es la que nos salva la vida en situaciones muy concretas. Pero hay otras situaciones que necesitamos ser humanos y utilizar esta vía más lenta. Bueno, ¿cómo gestionar los enfados y controlar la agresividad y la ira? A veces tenemos, ¿no?, esas reacciones, no sé si os pasa a vosotros, a mí a veces sí me pasa, y me estaba acordando hoy que el año pasado, hablando de estas cosas, me enfadé un poco con una pobre señora que expuso muy amablemente sus posturas un poco racistas y me enfadé un poco. Este año podéis expresaros racistamente, que no me voy a enfadar, ya estoy preparada. Entonces, ¿cómo gestionar los enfados y controlar la agresividad? Bueno, pues tomar conciencia sobre las causas, ¿no?, que nos llevan a ese estado de ira y aprender a racionalizar esos impulsos, a veces irracionales, a veces, pero que a veces son positivos, ¿no? No acumular ira, sino ir gestionándola adecuadamente para realmente afrontar esos problemas con mayor asertividad y control, ¿no? O sea, ir reflexionando sobre por qué nos genera esa ira, ese enfado, y ir también buscando canales para expresar esa ira que no sean negativos para nosotros o para los demás, ¿no? Evitar mentalidades dicotómicas, ¿no?, de ganar o perder, o
bueno o malo, porque al final normalmente los aspectos, ¿no? Son mucho más complejos, ¿no? Por eso es positivo intentar generar una narración mucho más compleja, evitando esos reduccionismos, ¿no? De blanco, negro, bueno o malo, ¿no? Intentar ponerse en el lugar del otro e intentar empatizar, ¿no? Una persona desde el coche, ¿no? Y podemos reaccionar de una manera desmesurada que a veces nos lleva a estar mal toda la tarde, ¿no? Entonces, bueno, podemos intentar, cuando después reflexionando en ese momento, quizá si no lo hemos hecho antes, reaccionemos mal, pero si esto es algo que nos sucede muchos días, quizás podemos intentar entrenarnos en decir, bueno, esto me ha generado malestar, pues cuando me vuelva a suceder voy a intentar no responder de esa manera. Muy probablemente esa persona no es que sea una mala persona o no iba a decir la palabrota, pero bueno, sino que, bueno, igual ha tenido mal día, igual no sabe gestionar, está muy estresado, no tiene capacidad en ese momento para gestionar sus emociones, pero yo igual sí. Entonces, bueno, voy a intentar adoptar, o sea, voy a complejizar esa narración, ¿no? En vez de decir ese es un no sé qué, voy a intentar complejizarla también para darme control y bienestar a mí mismo, ¿no? Reflexionar sobre las causas y las consecuencias de nuestra ira y realmente analizar si está justificada y si nos lleva a un lugar positivo para nosotros o si nos va a amargar también la tarde a nosotros, ¿no? Muy importante, como con el estrés, intentar descansar, dormir lo suficiente, porque la falta de sueño nos hace estar irascibles y saltar, ¿no? Dar potencia a ese sistema, ¿no? Rápido, ¿no? Amigdalino, y estar mucho más reactivos. Y luego ensayar. El ensayo para todas las cosas en la vida es muy importante. Entonces, cuando estamos tranquilos es cuando tenemos que ensayar, ¿no? Intentar pensar posibles formas de actuar en situaciones en las que estamos en una situación emocionalmente activa, ¿no? Pero hay que ensayar antes. Entonces, intentar, podemos visualizar, que es muy bueno, tener esos pensamientos, esos mensajes internos que nos daríamos en situaciones, ¿no? Visualizándonos a nosotros en una situación emocionalmente intensa, o también adoptar y entrenar esas estrategias de relajación corporal que podemos activar si las hemos entrenado antes cuando estamos en esas situaciones y prevenir los ataques de ira. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, ya hemos hablado de la importancia, ¿no? de buscar esos estados positivos y esa relajación a través de actividades como el deporte o la relajación, el yoga y otras actividades. Y luego tener también ejercicios específicos para cuando empezamos a enfadarnos, ¿no? Pues hacer respiraciones profundas, esas actividades de relajación que tenemos que entrenar previamente. Y bueno, ya un simple comentario, ya pasamos a las lecturas, sobre cómo en nuestra sociedad hay muchos procesos de diferenciación, ¿no? De construcción del otro, y un ejemplo de eso es el que vamos a comentar con el texto de Toni Morrison, pero en general que todos los sistemas de dominación crean a ese otro, crean a las mujeres respecto a los hombres en el sexismo, ¿no? Las diferentes razas respecto a la raza blanca o aria, las clases bajas respecto a las altas, ¿no? La heterosexualidad respecto a la homosexualidad, o en las religiones también, o la religión pues cristiana o respecto a otras religiones como la islámica, ¿no? Separan como una forma para deshumanizar y también para, digamos, justificar otros procesos, ¿no? De dominación que estamos viendo, que solo se justifican mediante esa construcción del otro y esos procesos de deshumanización que va a analizar Toni Morrison. Pero también respecto al cerebro, cómo funciona el cerebro, separarnos es un inductor de miedo, porque hemos visto como los procesos de aprendizaje perceptivo, como poco a poco cuando vamos teniendo contacto
con estímulos somos capaces de sacar perceptivamente esos matices de esos estímulos, ¿no? Hablamos del vino, somos capaces de buscar, ¿no?, los diferentes sabores, de los perfumes, los diferentes olores, los cuadros, y somos capaces de diferenciar entre estilos o entre pintores, también las personas, ¿no?, o los animales, cuando por ejemplo, Jane Goodall, que es una primatóloga, ella sabe perfectamente diferenciar todos los chimpancés de su comunidad, tiene sus nombres y sabe quiénes son, ¿no? Mientras que nosotros vemos un chimpancé y los parecen todos iguales, ¿no? Pues lo mismo con la raza. Pero lo que quiero decir, más allá de ese aprendizaje perceptivo, lo que hacemos con el contacto con los estímulos es decir a nuestro cerebro y a nuestra amígdala que no son peligrosos. Es decir, nuestro cerebro, ante estímulos que no conocemos, primero los considera peligrosos. Entonces, el hecho de separarlos va a activar determinados procesos cerebrales que están vinculados con el miedo, va a activar especialmente la amígdala. Bueno, ¿cómo podemos evaluar en este caso los sesgos raciales implícitos, pero se puede hacer con cualquier otro tipo de separación, ¿no? Y hay una página, está en inglés, pero si hay gente que domina en inglés, hay una página en la que nos podemos evaluar nosotros mismos nuestros sesgos implícitos. ¿Y qué es eso del sesgo implícito? Bueno, pues hay una forma de evaluar esos sesgos inconscientes, ¿no? Y entonces es esta actividad en la que se plantea, en el que se tiene que dar con la misma mano, se tiene que responder a dos actividades a la vez. A veces van a aparecer palabras, por ejemplo, como placer, que tenemos que evaluar como bueno o malo. Entonces, bueno, si placer nos parece bueno, damos con la izquierda. Y luego tenemos que evaluar caras. Van a aparecer caras de afroamericanos y de americanos blancos, digamos, ¿no? Y también tenemos que decidir si es afroamericano o blanco. Entonces, lo que van a manipular es si se da con el mismo dedo blanco y malo, o negro y malo, o negro y bueno, o blanco y bueno. Y eso se va a contrabalancear entre las diferentes personas, ¿no? Es decir, que hay algunos que se da con la derecha y otros que se da blanco malo y otros blanco malo negro, o sea que está todo contrabalanceado. Entonces se va a ver en los tiempos de reacción cuánto se tardan, si en una categoría yo tengo que dar a bueno negro o tengo que dar a bueno blanco. ¿De acuerdo? Entonces lo que se va a comparar son bloques en los que se da blanco y bueno frente a los bloques que se da negro y bueno. Y se va a ver si se tardan más o menos en dar. Entonces o sea, si tardamos más, que tenemos procesos como como se va a ver luego, como de miedo, como cierta reticencia, ¿no?, a asociar negro y bueno. ¿De acuerdo? Entonces lo que se ve es que en los estadounidenses blancos se dan respuestas más rápidas para condiciones de blancas y buenas que de negras y buenas. ¿De acuerdo? Entonces esto está vinculado con un sesgo implícito pro blanco, porque digamos que nos cuesta más dar con el mismo dedo cuando es negro y bueno. ¿De acuerdo? Aunque luego realmente en los autoinformes estas personas no se consideraban explícitamente racistas, ¿de acuerdo? Porque esto es algo que está reflejando el funcionamiento del cerebro, del cerebro más interno, de la amígdala, como vemos ahora, y no tanto esos procesos de control vinculados con la corteza prefrontal. Y es curioso que los afroamericanos también se da un patrón más complejo, en los que hay un 40% que también tiene una preferencia pro blanca, otros 40% pro negra y un 20% neutral, que sería lo ideal, ¿no? Bueno, bajo mi punto de vista. Bueno, entonces, a nivel cerebral, ¿qué sucede? Pues que la amígdala se activa normalmente cuando, como os decía antes, cuando estamos viendo caras consideradas de otro grupo. Cuando hemos creado esa categoría del otro, la amígdala reacciona más ante la visión de caras que pertenecen a ese otro. Ese otro ya puede ser de otro equipo de fútbol, o en este caso de otra raza, o de lo que sea. Digamos que se reacciona de una manera, o sea, se activa más esta amígdala que está vinculada con procesos de miedo o de amenaza, ¿no?
y hay una correlación positiva entre el sesgo racial implícito y esa activación de la amígdala. ¿De acuerdo? Es decir, cuanto más tardamos en dar a negro y bueno respecto a blanco y bueno, más activación de la amígdala hay. Por tanto, vemos como la amígdala está asociada a la emoción del miedo y la amenaza y también está vinculada con esos sesgos raciales, ¿de acuerdo? Por tanto, podemos ver que esa construcción del otro, que esa separación para justificar, ¿no?, esos procesos de dominación que se dan, también va a ser una inducción de miedo. Y después tenemos al córtex prefrontal, que está vinculado con esos mecanismos reguladores para controlar los sesgos raciales. O sea, podemos tener activada la amígdala, pero luego intentar controlar y relajar esa activación de la amígdala. Por tanto, digamos que ante estos sesgos raciales podemos, por una parte, favorecer sociedades en las que vivamos más mezclados, ¿no? Y de hecho Elizabeth Phelps, esta autora, ha hecho experimentos en los que se entrena, digamos, a tener exposición a caras, ¿no?, de la otra, digamos, pues si eres americano blanco, caras de afroamericanos, y esto, cuando tienes ese entrenamiento, el sesgo racial y la activación de la amígdala disminuye. Lo que pasa es que sucede que eso no se mantiene en el tiempo, porque luego vuelven a su sociedad completamente segregada. ¿De acuerdo? Pero digamos que podemos favorecer estas sociedades en las que no tenemos esas separaciones entre razas, entre hombres y mujeres, entre mayores y jóvenes y niños, entre clases sociales, digamos, eso sería una forma de intentar favorecer y disminuir, favorecer la eliminación de estos sesgos raciales. Y otra forma sería también estos controles, ¿no? Analizar a través de esos procesos frontales, corticales, esa activación de la amígdala. Bueno, pues esta sería un poco mi propuesta para reflexionar sobre estos procesos, y ahora os paso la voz a vosotros y también para que comentéis, para que comentemos las lecturas que os propuse. Eva nos plantea que le gustaría saber por qué no es más sencillo evitar o minimizar las fobias. No entiendo muy bien a qué te refieres. Un segundo, Juancho, si ahora voy. O sea, Eva, las fobias, digamos, que están vinculadas con una sobrereacción a estímulos que en principio no deberían generar esa respuesta de miedo. Entonces, una forma de trabajar, eso es miedo exagerado. Entonces, una forma de trabajar las fobias es mediante la desensibilización sistemática, que veremos creo que la semana que viene, si nos da tiempo, que se trata de irnos, por una parte, de hacer que nuestro cuerpo esté relajado, es decir, desactivar esa activación de la amígdala a través de ese entrenamiento de la relajación, de la respiración, y que el estímulo que nos genera esas fobias, irlo acercando poco a poco. Y dar un paso, primero visualizar el estímulo y lograr ese estado de activación que disminuya, luego que ese estímulo aparezca lejos y lograr ese estado de relajación, y poco a poco ir, digamos, como entrenando a que esta respuesta de la amígdala no sea tan exagerada ante ese estímulo. ¿De acuerdo? No sé si te he respondido, Eva. Vale, muy bien, gracias. Juancho, ¿querías participar? Sí, en la diapo anterior estaba pensando en los nacionalismos, en la construcción de nosotros y ellos. Quiero decir, llevar la respuesta individual al grupo y que el grupo ver el comportamiento del grupo como individual, todo uno, nosotros y ellos. La diferenciación entre los míos y los demás.
Eso me parece una construcción desde el siglo XIX, siglo XX, XXI, y me parece el nacionalismo todo lo que ha causado a lo largo de los años. Gracias. Es otra separación, exactamente. Es decir, o sea, una cosa es valorar desde mi punto de vista, ahora estamos hablando desde puntos de vista de cada uno, o sea que cada uno, es decir, seguro que hay personas nacionalistas que pueden dar su opinión, pero una cosa es querer, ¿no? Nuestro el lugar donde vivimos o las expresiones culturales que se dan de él y digamos eso, amar las cualidades de la cultura, y otra cosa es utilizar eso como medio de enfrentamiento o como medio de crear digamos más derechos, exclusión a las personas que no pertenecen a esa cultura o más derechos a las personas que digamos pertenecen a un grupo privilegiado, que me da igual que sean personas de un lugar, que sean mujeres, que sean personas de una raza, que sean personas de una religión, que sean personas de una orientación sexual, da igual, digamos, es utilizar cualquier excusa que puede ser eso como Juancho estaba proponiendo un lugar para crear personas de primera categoría y de segunda categoría, ¿no? Y eso normalmente se suele hacer también a través de la separación, para justificar un poco cómo Toni Morrison explica. Luis quiere participar también, dar su opinión. Sí, hemos visto una exposición de las emociones como algo puramente individual. Yo estaba pensando en cómo se contagian las emociones, seguramente mucho más de lo que pensamos. Sí, de hecho, o sea, cuando hemos hecho referencia a la función comunicativa de las emociones y a la función reguladora de los grupos, eso es fundamental. Es decir, las emociones nos facilitan la vida en el grupo, porque en vez de tener que decirte estoy enfadada, déjame en paz, solo con cómo tengo mi postura corporal, mi expresión facial, ya te estoy informando de eso. Entonces, en vez de venir y que yo te pueda dar una mala contestación y que se genere un conflicto, digamos que eso puede ser una manera de hacer que los grupos convivan. No sé si iba en esa dirección o en algo más. Luis. No sé, un caso práctico, no sé, hay ambientes en el trabajo que parece que todo el mundo está de mala uva y hay otros ambientes en que hay una armonía total, no sé por qué, pero se contagian las emociones, a eso voy. Eso es, sí, es cierto, que se contagia, ¿no? Entonces puede tener su lado positivo y es cierto que, digamos, que un esfuerzo de los grupos, de las dinámicas de los grupos, es intentar, ¿no? Apoyar que se contagie ese espíritu o esa emoción más positiva, ¿no? Y luego hay personas que son especialmente encargadas de eso, ¿no? Que tienen el rol más emocional dentro de los grupos también, o dentro de las familias, ¿no? Hay personas que tienen un rol como de apaciguar cuando hay conflicto o de generar una emoción positiva, ¿no? Cuando se empieza a ver algo más negativo, ¿no? Creo que Luis la mano otra vez, ¿puede ser? ¿O alguien más? No, simplemente que que eso no se aprende, creo yo, eso se es o no se es. En eso sí que estoy medio de acuerdo. Es decir, todos tenemos unas tendencias y luego también aprendemos mucho en las familias, aprendemos mucho de cómo, digamos, de los roles también familiares, de quién en la familia tiene ese de apaciguar cuando hay un conflicto o de positivizar cuando algo se está yendo a la negatividad o a la tristeza, y eso también se aprende y yo creo que obviamente se puede tener esas tendencias innatas, que eso estoy de acuerdo, que no hay personas que son más dicharacheras de por sí o personas que son más melancólicas de por sí, eso es cierto, pero luego también hay determinadas estrategias, ¿no?, que también creo que se pueden aprender. ¿Sin más comentarios?
estaba pensando que hay trabajos y hay puestos de responsabilidad en los que las emociones están absolutamente bajo control. No se permite la menor expresividad, nada. Cuando estaba pensando en la banca, en los negocios y tal, las emociones están completamente reprimidas. Todo es absolutamente racional. ¿Cómo se gestiona eso, siendo como somos emocionales? Bueno, tienen... yo tengo un amigo que fue entrenado para trabajar en la bolsa y me contaba, a mí me horrorizó un poco, pero es muy interesante también. O sea, tienen un entrenamiento como militar. O sea, tienen un entrenamiento, se pasan todo el día y prácticamente toda la noche y tienen todo el horario estructurado para entrenarse. Y luego tienen pruebas como de alto estrés, en las que tienen que tomar un montón de decisiones y se entrenan para eso. Y se entrenan, digamos, y es una forma también de tomar decisiones muy rápidas y, por tanto, sin ninguna reflexión pausada, ética o más allá. O sea, y por tanto sí, se puede entrenar a callar determinadas emociones para trabajar, y otras veces hay que entrenarse también, pues muchas veces, ¿no? La gente del personal sanitario también tiene muchas veces que acallar esas señales, ¿no? De peligro, de estrés, y esas emociones tienen que distanciarse para poder gestionar. O sea, que hay veces, digamos, que es necesario ese entrenamiento y que es necesario tener profesionales así también. Sí, más comentarios. No sé si Luis otra vez. O Pancho, no sé. Ah, perdón, Luis, creo. Luis ya está, Juancho también, creo. Martín. Sí, yo quería hacer una pregunta, o no lo sé exactamente cómo enfocarlo. A mí me parece que las emociones negativas, pues de miedo, de rechazo, de mal ambiente en el trabajo, se propagan más rápidamente, se extienden más rápidamente en el colectivo al que afecta que las positivas. Y pienso, pregunto, tengo dudas, si eso es una respuesta evolutiva del grupo humano de supervivencia. Es decir, si ha sido una cosa necesaria en tiempos más antiguos. Y ahora estamos en una sociedad en que pues, la supervivencia viene por otros medios como más fácil, por decirlo de alguna manera, que primitivamente. Solamente eso. Gracias. Muchas gracias, Martín. Sí, como hemos visto, tiene una dimensión adaptativa las emociones. Entonces, en general, tanto las emociones positivas como negativas se extienden y no sé si la negativa es más que la positiva, realmente no lo sé, pero sí que es cierto que tienen una función adaptativa que, como planteas, se hereda de momentos en los que, ¿no? Nuestra supervivencia era mucho más difícil, es cierto, y entonces digamos que tenemos hoy en día heredados, ¿no? Esos sistemas de protección, pero que también los tenemos por si muy rápidamente cambian las circunstancias y los necesitamos. Es decir, no quiero que os quedéis con la idea de que esos sistemas antiguos no son de ayuda, no son de ayuda en situaciones muy concretas. Y para las otras situaciones en las que no nos son de tanta ayuda, tenemos otro sistema que es capaz de inhibirlo, que es el sistema prefrontal que hemos hablado. Por tanto, digamos que el cerebro está bien diseñado y que todavía esas respuestas, ¿no? Basadas en sistemas más antiguos, hay momentos en las que son necesarias. Lo que pasa es que dejarnos gobernar solo por eso es lo peligroso, digamos, ¿no? Martín. Nada, sí. Muchas gracias, solamente era eso. Gracias. ¿Más comentarios? ¿Alguien no me quiere comentar nada de Freud o Toni Morrison? No sé, ¿alguien se ha leído? ¿Le apetece comentar algo? Son un poco, digamos, propuestas enfrentadas, o sea, con años de diferencia y posturas completamente distintas y contextos completamente diferentes. Juancho, ¿has levantado la mano?
O Rosa Batalla, no sé. No, yo no. Yo no. Ah, vale. Eugenia, te había levantado yo antes, pero por terminar con un poco con lo que estabais comentando, que en realidad, fíjate, todo lo que hablamos el otro día del estrés, lo que hablamos ahora de las emociones, toda la carga que puede tener en la salud de las personas, que tenemos la amígdala, que tenemos el prefrontal, pero bueno, lo mismo que en el cuerpo tenemos salud o no tenemos salud en un momento dado y tenemos un servicio de salud que podemos acudir, ¿no?, al médico y nos ayudan y nos dan una medicina o nos dan... Sin embargo, qué poca ayuda hay para... Porque claro, el esfuerzo individual yo creo que lo hacemos todo el mundo estamos constantemente dándole a la cabeza, procurando no estresarnos, procurando que el prefrontal apacigüe la amígdala, pero es complicado y hay momentos en la vida que es muy complicado y digo que qué poca ayuda hay en ese aspecto, que igual hay ayuda para las enfermedades del cuerpo físico, pero todo esto es muy complicado y hay muy poca ayuda. Sí, tienes razón. O sea, siempre vemos como hay determinadas habilidades que son tan importantes para nosotros y que se entrenan tan poco, porque yo creo que estas cosas como la relajación, la respiración, el autocontrol, ¿no?, de los enfados, estas son cosas que para mí tienen que trabajarse en primaria, o sea, desde que somos pequeños, porque son como cosas básicas para nuestro bienestar. Y a veces no, o sea, no es porque tenga... nada en contra, pero que a veces, y que también es importante, pero que a veces estamos aprendiendo con 8 años los ríos de España, que hay que aprenderlos también, pero luego no sabemos identificar si estamos tensos o no tenemos herramientas para poder relajarnos, ¿no? Y es cierto que también, independientemente de la escuela, pues dentro de la salud, como veremos la semana que viene, y la semana que viene la lectura es una entrevista a un psiquiatra que se lee así, es del País, se lee, o sea que no es nada complejo, o sea que os invito a leerla. Pero como veremos, es importante también incluir, ¿no?, en la salud, no solo la salud como una visión de evitar la enfermedad, sino promocionar la salud. Es importante también pues que haya cursos, ¿no?, de gestión de la agresividad o de estrategias de relajación, ¿no?, para poder controlarlos también, ¿no? Pero sí que es cierto, como dice Rosa, que todos en algún momento saltamos, sí, pero bueno, también tenemos que aprender de esas situaciones, ¿no? Intentar no latigarnos, digamos, e intentar aprender pues de situaciones que igual pues hemos metido un poco la pata por estar muy activados. Más comentarios, no sé si Luis, tengo aquí la mano alzada, pero no sé si es porque antes la has alzado o porque quieres comentar más cosas. Luis Dugasti. Perdona, no sé si... No. Sin querer, perdona. No, tranquilo, si es que creo que se queda ahí. ¿Alguien más? ¿Nadie quiere decir nada de las lecturas? Sí, Josu Gómez. Josu, creo que tienes que dar al micrófono, no te oímos. Sí, perdona, no me había dado cuenta. Sí, en el libro de Freud hay una frase que dice: el instinto agresivo, y termina así, constituye el sedimento de todos los vínculos cariñosos y amorosos entre los hombres, quizá con la única excepción del amor que la madre siente por su hijo varón. Freud era fantástico. ¿Cómo, Josu, perdona? Dice, el instinto agresivo constituye el sedimento de todos los vínculos cariñosos y amorosos entre los hombres, quizá con la única excepción del amor que la madre siente por su hijo varón. Me ha llamado la atención justo esa excepción. Bueno, como veis, Freud tiene una postura decimonónica en muchos aspectos, y vincula, o sea, digamos que la imagen que da del ser humano es una imagen muy vinculada a estos instintos primarios. O sea, nos está diciendo que el ser humano es amigdalino, más o menos nos está diciendo eso, y que solo encuentra la satisfacción en
encuentra la satisfacción cuando esos impulsos agresivos están satisfechos. Impulsos agresivos o sexuales, esos impulsos que dominan al ser humano según él, ¿no? Y luego tiene también ese sesgo, ¿no?, un poco machista, que después las feministas del siglo XX le pusieron en su sitio, ¿no?, porque parece que todo gira en torno alrededor del hombre, ¿no?, como diciendo la madre y el hijo, ¿no?, como que los padres no pudiesen tener sensaciones o vínculos, ¿no?, afectivos con sus hijos o sus madres con sus hijas. Pero bueno, yo lo que destaco más de esa lectura es esa visión, ¿no?, muy simplista o sesgada, ¿no?, solo a esa parte más animal, entre comillas, del ser humano, como si no tuviéramos toda esa parte también reflexiva, esa parte de emociones más complejas que esas pulsiones más básicas, ¿no? Y luego lo que me encanta de eso es el narcisismo de las pequeñas diferencias. Esa expresión me hace mucha gracia, pero creo que tiene mucha amiga detrás también, ¿no?, y que se liga muy bien con el texto de Toni Morrison, ¿no?, sobre cómo esas diferencias, que son muy pequeñas, ¿no?, que muchas veces construimos, ¿qué diferencia hay entre un hombre y una mujer? Pues es que no hay mucha, pero sin embargo hemos construido dos mundos separados y se ha construido, como muy bien reflexiona Toni Morrison, a través de la idealización o de la literatura, de la publicidad, de la ciencia, de la educación, ¿no?, que reflexiona cómo se educa a un racista, ¿no? Pues es que los racistas educan, los machismos educan, ¿no? Y digamos que también la sociedad va construyendo un alejamiento respecto a los juicios morales sobre estas posiciones, ¿no?, para justificar, pues, esas situaciones de dominación de unos seres sobre otros. ¿Más comentarios? ¿No queréis comentar nada más? ¿Nadie se anima? Eugenia, sí. Me parece súper interesantes las dos lecturas, muy interesantes. Como tú dices, la de Freud, pues el hombre es el lobo para el hombre, con lo Eso que es. Efectivamente, ¿no?, le da mucha importancia al sesgo de agresividad, a todo, la sexualidad, cómo se hace todo, pues, en fin, de manera, pues, un poco de imposición, etcétera. Y respecto a lo de la esclavitud, pues es súper interesante, porque el tema este del diario del tal, ya no me acuerdo cómo se llamaba, Thomas Tistrebu, pues sí, bueno, cómo mezclaba las violaciones cada 6 horas, porque parece que iba así más o menos, con el hacer la labranza o el hacer cosas, y cómo iba registrando todo, y bueno, tremendo, ¿no? Y luego, pues cómo se ha construido a partir de todo eso de la esclavitud, cómo se ha idealizado y cómo se ha conseguido llegar a una América que teóricamente no es racista, ¿no? Como toda esta inmigración europea se ha asentado allí, pues olvidando un poco, ¿no? Olvidando todo lo que ha pasado y diciendo, bueno, pues un poco borrón y cuenta nueva y aquí nos quedamos. O sea, tremendo, es muy interesante, me ha gustado mucho. Muy bien, muchas gracias por tu resumen. Sí, a mí la verdad es que también me gusta mucho, no había recogido, no me acordaba bien, pero es muy interesante la normalización, ¿no?, de la violación a la que haces tu referencia. O sea, da igual labrarla. Sí, ya sé que tenéis otra clase, que os tenéis que ir tranquilos, sí, gracias. Da igual labrar la tierra que violar, ¿no? O sea, está al mismo nivel y digamos que moralmente es lo interesante. Moralmente a la persona que lo hacía no le suponía un problema moral, ¿no?, porque tenía el respaldo, ¿no?, a través de esa
estabilización como de normalidad, ¿no? De que eso era algo que era lo que había que hacer, porque habían sido educados de esa manera, la ciencia estaba diciendo que las personas, ¿no? Con descendencia africana tenían menos nivel para organizarse la vida y que no podían vivir mejor que siendo esclavizados, ¿no? La literatura también, como en La cabaña del tío Tom, ¿no? Pues ponían unos esclavos que eran felices y que estaban, ¿no? Y que todo muy idealizado. Entonces digamos que había un complot, pero que puede haber, que lo podemos encontrar igual eso, pues, con las mujeres, ¿no? Como veíamos en el capítulo de las mujeres, como también desde la propia ciencia se justificaba pues, que las mujeres no tenían las capacidades suficientes o no, que cuando tenían la regla no podían trabajar o cosas, ¿no? Entonces se justificaba también, ¿no? Entonces esa mitología que creamos es interesante también reflexionar sobre ella, también para ver que hoy en día qué mitologías estamos creando. Y luego, respecto a lo que dices, perdón, ya sé que me estoy... O sea, quien se quiere ir que se vaya, perdón, me estoy enrollando, pero bueno. Respecto a lo que dices, que claro, como en Estados Unidos, que es un país que se ha formado por la inmigración, ¿no? Por masacrar a las personas que vivían ahí y luego por la inmigración, puede ser tan racista, pero es que lo sigue siendo. Y lo ha sido siendo a lo largo de la historia. Hay un escritor, Ta-Nehisi Coates, norteamericano también, que habla, en uno de sus libros comenta cuando los irlandeses italianos dejaron de ser negros, porque digamos que la mayoría de los emigrantes, ¿no? Han tenido que pasar por esa parte de pertenecer al no blanco, ¿no? Y es curioso, también hablamos en los Oscars de este año, como Banderas, que estaba nominado, lo metían en la categoría de no blanco, y es curioso porque como ha hecho muchas películas, ¿no? Haciendo como de latino, de sudamericano emigrado a Estados Unidos, le localizan en ese lugar. Entonces todavía la idea de no blanco está considerada en Estados Unidos, ¿no? Y entonces digamos que tiene que aparecer otra clase, otra ola de migración, como está sucediendo ahora con la gente de Sudamérica, de México, para, digamos, que los últimos blancos, ¿no? Que habían sido la gente del este de Europa, los italianos, los irlandeses, pasaran a ese nivel, ¿no? De no blanco. Martín, ¿quieres comentar? Sí, no sé si vale la pena, perdona, me cojo muchas sí, confianzas. Siempre. Cuando estabas hablando ahora sobre la discriminación hacia los italianos, los irlandeses, yo creo que hay un sustrato que es calvinista o protestante, que son los americanos, son los que van de Holanda y de Inglaterra, y discriminan a los católicos, a los cristianos, a los católicos de Roma, y entre ellos no es casualidad que están los italianos y los irlandeses. Y lo mismo lo han hecho con los españoles. Los buenos de los calvinistas eliminaron físicamente todos los indios americanos. Los españoles en americano hicieron lo mismo. Tampoco es que los quiera justificar, ojo. Pero no es lo mismo. Sí. Y yo pienso que, o sea, si eres negro pero te haces calvinista, no de los que cantan en los coros de la iglesia, calvinista, de los serios, es más fácil que conectes con los americanos. Esa era una cosa. Y la otra... Digamos, sí. No, quería decir que cuando se refiere a Freud ponía mucho, subrayaba todo el aspecto sexual. Hoy en día eso, pues he leído recientemente un libro de Arzuaga sobre la evolución de la vida y el hombre, se sustituye por genética. Genética y biología vienen a sustituir lo que antes Freud señalaba como sexo. O sea, al final el resultado, el hecho es el mismo, pero ahora definido como biología y como genético, pues tiene menos connotaciones freudianas, por decirlo de alguna manera. Eso era. Muy bien, muchas gracias, Martín. Respecto a las excusas, ¿no? Por las que nos dividimos, como tú estás haciendo referencia, ¿no? A los protestantes respecto a los católicos, es una excusa más en las que se ha basado y se ha justificado esa diferencia, ¿no? Y probablemente se habrá basado en que los protestantes son mucho más éticos y más ordenados y tienen una ética de trabajo diferente, también para marginar y crear esa mitología respecto a esas otras personas que venían
de países católicos, bueno, eso es otra. Y luego respecto a la sexualidad, que sí que es cierto que Freud, por una parte, se le ha criticado que es demasiado sexual, que todo lo explica vinculado con nuestra propia sexualidad, pero también, por ponerle en su lugar, es de los primeros que consideran que la sexualidad es algo importante para nuestro bienestar y la eleva, digamos, a un aspecto a tratar dentro de la salud mental que hasta entonces no se había tenido en cuenta. Por tanto, aunque luego se le ha criticado, y es que es cierto que no todos nuestros conflictos son sexuales, pero sí que el hecho de que lo eleve a un aspecto vital en la vida que es importante para nuestro bienestar, digamos que se le ha reconocido como en ese sentido, ¿no? ¿Más comentarios? ¿Preguntas? ¿Alguien quiera participar? Mariano. No te oímos. Creo que tienes que activar el micrófono. Ahora me oís, ¿no? Sí. Decía que le estoy dando muchas vueltas a un término que para mí es muy reciente y que tiene mucho que ver con la clase de hoy, que es la inteligencia emocional. Yo empecé a hablar de inteligencia emocional no hace mucho y participé en alguna clase de formación, pero quería ver cómo encajar en lo que nos has comentado hoy sobre las emociones, un poco el término ese concreto de inteligencia emocional. Y por la parte de las lecturas aprendió mucho, diríamos, lo fácilmente que asumieron el papel, diríamos, de no sorprenderse por el trato que se les daba a los negros, a los emigrantes, a los que llegaban de Europa. Europa, de alguna manera, se parece que asimilaron de una manera muy relativamente rápida esa situación. Perfecto. Gracias, Mariano. Respecto a la inteligencia, bueno, primero, respecto a la asimilación, sí, digamos que yo creo que es que Estados Unidos es una sociedad donde hay tan poco Estado y, digamos, donde el individuo está tan solo, que yo creo que los pobres emigrantes en su época que llegaban ahí con sobrevivir es como y es muy curioso esa asimilación a la que hace referencia. No solo es asimilación de respetar a los negros, o sea, respetar la situación de esclavitud de los negros, sino también personas de allí me han comentado cómo los emigrantes pierden enseguida su lengua y sus características culturales de donde vienen para asimilarse, porque uno en Estados Unidos tiene que ser americano, no tiene que ser finlandés o ucraniano o italiano, no, tiene que ser americano. Entonces ya la segunda generación casi no hablan el idioma. Y esto, digamos, ha sucedido durante el siglo XX, pero sucede ahora todavía, porque lo importante es ser americanos. O sea, simplemente respecto a esa idea de asimilación. Luego, otra cosa que quería decir ahora para que no se me olvide es curioso, es curioso cómo entre diferentes sistemas de dominación, como pueden ser las mujeres y los afroamericanos, ha habido relaciones, y es muy interesante en el libro de Angela Davis, creo que es Sexo, Raza y Clase, o Mujeres, Raza y Clase, cómo analiza esas interacciones entre procesos de emancipación femenina y la ayuda que había en procesos de emancipación también de los afroamericanos. Simplemente me he acordado ahora. Y luego, respecto a la pregunta de inteligencia emocional que me hacía Mariano, muy interesante. En el fondo, todos estos procesos que estamos viendo de la amígdala, de las dos vías, de cómo intentar controlar esos procesos de enfado y de ira, se han vinculado mucho con la inteligencia emocional. De hecho, el bestseller que hubo de Goleman hace unos años trata todos estos temas, recoge, digamos, las ideas de Ledoux y Damasio, sobre todo, sobre las bases neurobiológicas y digamos que
trabaja mucho cómo a través de lo que conocemos de la cognición del cerebro podemos intentar controlar y tener un bienestar mayor, ¿no? Entonces, digamos que todo lo que hemos hablado hoy sería como una parte de esa inteligencia emocional que luego tiene otros aspectos, ¿no? De intentar tomar decisiones teniendo en cuenta, escuchando nuestras emociones, ¿no? Intentar no separar la racionalidad de la emoción, sino utilizar la emoción como algo informativo también, ¿no? sobre cómo estamos y qué nos producen esos estímulos concretos. ¿Más preguntas? ¿Comentarios? Bueno, me estoy extendiendo hoy muchísimo, perdonad. Si queréis lo dejamos aquí. Muchas gracias por aguantar todo el tiempo, por vuestros comentarios. Nos vemos la semana que viene. Os dejo un artículo que es del País, muy ligero, sobre una entrevista con un psiquiatra. Y la semana que viene trataremos el tema de la enfermedad mental. ¿De acuerdo? Muchas gracias a todos por vuestra atención. Muchas gracias. Muchas gracias. A vosotros. Muchas gracias, Antonia. A vosotros, gracias, Daniel. Gracias, Eugenia. Rosa, gracias.